Bien, una vez que ha quedado clara la idea de lo que es un trade-off, vamos a continuar con la siguiente parte, lo que son las hormonas hipofisiarias. Acuérdense que la hipófisis se encuentra en la base del cráneo. Aquí, como se muestra, no tengo un cursor para poderles mostrar, o al menos no lo alcanzo a ver en la pantalla. Seguramente ustedes ven en el video que se mueve, pero yo no lo veo en mi pantalla. En el esquema que ustedes están viendo de su lado izquierdo, o el lado izquierdo de la pantalla, lo que podemos ver es el hipotálamo y la hipófisis, que estarían en la base del cráneo, justo por encima del polígono de Willis. Acuérdense que la hipófisis se divide en dos, lo que es la adenohipófisis y la neurohipófisis, al menos en el humano, porque en muchos animales hay una tercera, que es la hipófisis intermedia. Bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El tipo de hormona que producen. La neurohipófisis solo produce dos tipos de hormonas, lo que es la oxitocina y la vasopresina, como vamos a ver un poquito más adelante, mientras que la adenohipófisis tiene una gran variedad de hormonas que se produce. Bien. Entre otras cosas, pues se encarga de la actividad de otras glándulas y de regular algunas funciones del cuerpo, como el crecimiento y la actividad sexual. Aquí es para que ustedes vean, de su lado derecho tendríamos la hipófisis anterior o neurohipófisis, la cual se encarga precisamente de la liberación de vasopresina y oxitocina. Como su nombre lo indica, la vasopresina funcionaría para hacer regular la presión sanguínea mediante la vasodilatación o vasoconstricción. Pero también ayuda en el filtrado en el filtrado de los riñones. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la función renal. Mientras que la oxitocina es la que se conoce como la hormona que controla el músculo liso por excelencia, ¿no? Más adelante vamos a revisar otras funciones de la oxitocina. Aquí solamente les estoy hablando de las funciones más básicas de ambas. La oxitocina entonces sería capaz de provocar movimientos uterinos, pero también sería capaz de provocar la expulsión de la leche mediante la contracción de las glándulas o de los músculos lisos asociados a las glándulas que producen la o de las células que producirían la leche. Mientras que en la hipófisis anterior o la neurohipófisis, perdón, adenohipófisis, tendríamos ahí diferentes tipos de hormonas, pues desde la hormona del crecimiento hasta la prolactina, se le llama prolactina porque fue encontrada en la leche, pero tiene más de 300 funciones. Tenemos la LH, que es la hormona luteinizante, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y tenemos la ACTH y la TSH, que serían las hormonas estimulantes de hormonas corticales y la estimulante de las hormonas tiroideas. A grandes rasgos, estas son las hormonas que estarían siendo liberadas por la hipófisis. Existen dos procesos regulatorios en el sistema endocrino, lo que se conoce como feedback positivo y el feedback negativo. Aquí en el esquema se representa un poco de la complejidad de estos sistemas. No les voy a explicar totalmente este esquema que tienen ustedes a su lado izquierdo, solo quiero que vean la complejidad del sistema. Voy a ponerles uno un poco menos complejo. Es un ejemplo de estos feedbacks positivos o negativos o de retroalimentación positivos y negativos. Se muestra en este ejemplo. Fíjense bien, cuando un individuo masculino comienza a copular con mucha frecuencia, esto generalmente es cuando se comienza con una relación nueva. Comienzan ustedes una relación nueva, comienzan entonces a copular y a copular, a copular o copulas con mucha frecuencia. Eso tiene sus implicaciones evolutivas, sus complicaciones ecológicas, conductuales. En realidad lo que están ustedes tratando de hacer con esto es, por un lado, incrementar la probabilidad o la posibilidad de que ustedes sean los padres de la descendencia y por el otro, eh, conseguir la liberación de oxitocina, que cuando hay presencia de hormonas sexuales femeninas, provoca la unión o el enamoramiento. Es decir, hay dos estrategias entonces aquí. Una es asegurar la paternidad y otra es asegurar que la hembra esté o que la mujer se enamore de ustedes y con eso tener exclusividad. Pero bueno, eso lo vamos a revisar en otras clases o seguramente ya lo escucharon en otras clases que pueden estar disponibles aquí en el canal del ICONEC. Bien, una vez que comienza esta alta frecuencia, esto se regresa por el testículo. ¿Por qué? Porque empieza a haber menos cantidad de espermatozoides, hay un déficit de espermatozoides. El testículo es quien manda la señal entonces al hipotálamo. Aquí se los voy a decir a grandes rasgos, para que este a su vez libere mayor cantidad de GnRH o la hormona liberadora de gonadotropinas, que libera a su vez mayor cantidad de la hormona folículo estimulante y la luteinizante, que va a provocar con esto una mayor producción de gametos, es decir, espermatozoides. Cuando baja la actividad sexual, la inhibina, aquí dice inhibida, perdón, la inhibina actúa haciendo el efecto contrario. La inhibina indicaría directamente
que ya no es necesaria la producción de una gran cantidad de espermatozoides y por lo tanto comienza la disminución. Esto de una manera normal sería más o menos a lo largo del tiempo, es decir, ustedes comenzarían con una gran cantidad de cópulas, sería una retroalimentación positiva para tener mayor cantidad de espermatozoides. Posteriormente, poco a poco, irían, en un caso normal, poco a poco irían disminuyendo las cópulas e incrementando la inhibina, de tal manera que esto se iría ahora a una regulación negativa. Aquí el problema es cuando ustedes suspenden de un momento a otro las cópulas, ¿no? Es decir, no fueron buenos parejas para la posible hembra, para la hembra no son ustedes muy buena pareja, y por lo tanto decide suspender las cópulas. Ustedes están en una autorregulación positiva, y de aquí a que se autorregulan de manera negativa, pues tarda un tiempo, y eso es complejo, y es lo que nos lleva a los hombres a comportarnos muchas veces como nos comportamos. Otro ejemplo es la regulación de la temperatura corporal. Si esta sube por encima de los 37 grados centígrados, de inmediato ocurre un feedback negativo para bajarla, mediante sudoración. Aquí, otra vez, a grandes rasgos, si ven en el esquema, bueno, el esquema que está en medio, pues entre el texto y el esquema de la izquierda, lo que vemos es que la temperatura corporal excedería los 37 grados. Hay sensores, como las células nerviosas con terminaciones libres en la piel, ¿no? Las terminaciones, ¿se acuerdan cuando veíamos los diferentes tipos de terminaciones o receptores que hay en la piel? Unos de ellos eran terminaciones libres. Estas que son de terminaciones libres son termorreceptoras. Lo que haría es indicar que en la piel se está elevando la temperatura. También a nivel del cerebro, sobre todo en el tálamo y en el hipotálamo, tenemos receptores a temperatura que le indicarían al cuerpo, al cerebro, pues, que se está elevando la temperatura de la sangre. Y de inmediato esto es enviado o el cerebro manda la señal para que comencemos a sudorar o tener mayor sudoración. Esto es una regulación negativa para bajar la temperatura del cuerpo. Empezamos entonces a excretar mayor cantidad de sudor por los poros de la piel y con esto logramos que la temperatura bueno, el agua se evapore con la temperatura ambiental y con ello perdamos calor. Eso es más o menos a grandes rasgos, aunque no todos los animales termorregulamos igual, que esto es el ejemplo práctico que les traigo. El incremento de temperaturas, fíjense bien, esto tiene que ver, para que vean cómo está la fisiología relacionada con un montón de cuestiones, incluso con el cambio climático. Fíjense bien, el incremento de temperaturas promedio a nivel mundial da como resultado un fenómeno denominado estrés térmico. Seguramente ustedes han escuchado hablar mucho del cambio climático y cambio climático. A mí me gusta más llamarlo calentamiento global. Es decir, hay un incremento de la temperatura a nivel global, o al menos esa es la evidencia que nosotros tenemos. Esta temperatura ambiental elevada causa una cosa que se llama estrés térmico en la mayoría de los seres vivos. Aquí les pongo un ejemplo de una sequía donde pues obviamente el animal ya murió, incluso está parcialmente depredado de la pata, si ustedes se dan cuenta la vaca que está en primer plano. Después tenemos un ejemplo de lo que está sucediendo en el Polo Norte, ¿no? El derretimiento de los cascos polares, donde ya no hay nieve, y ahora el oso polar está en un estrés no solo térmico, sino también un estrés de hambre, ¿no? Un estrés por hambre. En la parte de abajo tenemos dos gráficas, una que es la que se utiliza mucho para mostrar el incremento de la temperatura a nivel mundial. Si se dan cuenta, vienen temperaturas desde 1880 hasta el 2000, y lo que vemos es un incremento en la temperatura promedio anual. Y en la línea que es continua se observa el CO2, por eso es que se dice que los humanos estamos incrementando esto, es decir, cuando el CO2 comienza a ser más abundante por la revolución industrial y todos nuestros quehaceres que hacemos, se dispara esta elevación de la temperatura. La otra gráfica que tienen ustedes en la parte inferior derecha es una que se elaboró aquí en el ICONEC y nos lo van a publicar más o menos a mediados de año, donde estamos mostrando igual el tiempo en años y la temperatura de una estación meteorológica de Tenango del Valle, que es un sitio donde nosotros hemos trabajado, pues parte del eje neovolcánico transversal. Y lo que ustedes pueden ver, vean, 1985 del 90, y a partir del 90, pum, arriba, si se dan cuenta, en el 95 se elevó la temperatura ambiental mucho y se ha ido manteniendo, ¿me explico? Esto es algo interesante porque no solamente podemos ver a nivel mundial que el cambio o el calentamiento global es real, sino que pareciera mostrar que incluso a nivel local, algo así como incluso en Tenango del Valle, podemos demostrar esto. Bien. Seguimos con el ejemplo práctico. ¿Cómo responden los animales al incremento de temperatura ambiental?
Del lado izquierdo, ustedes tienen una gráfica donde pongo un mamífero y del otro lado una serpiente. ¿Qué pasaría con el mamífero? El mamífero es el que tiene la gráfica en color melón. Si ustedes se dan cuenta, independientemente de la temperatura ambiental, la temperatura del individuo se mantiene. Eso es un animal endotérmico, es decir, que podemos producir nuestra propia temperatura como mamíferos y aves, ¿sale? ¿Qué sucede con animales que dependen de la temperatura ambiental para poder subir su propia temperatura? A eso se les llama ectotérmicos. Las serpientes es un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la naturaleza, sobre todo de reptiles, anfibios y peces. Y lo que podemos observar ahí es que su temperatura corporal depende muchísimo de la temperatura ambiental. Si la temperatura ambiental sube, su temperatura corporal sube, ¿sí? Entonces tenemos dos sistemas, fíjense. Y esto es fisiología pura, ¿eh? Fisiología térmica. Al menos en el caso de los mamíferos. En el caso de los endotermos tenemos diferentes formas de responder al, a la elevación de la temperatura ambiental. Una de ellas es el jadeo, que ustedes seguramente han visto a los perros hacer eso. Esto, los perros no sudan, ¿no? No hay forma de que un perro esté sudando. Entonces, ¿cómo baja la temperatura de su cuerpo? A través del jadeo. La lengua es aquí funciona como un órgano termorregulador. Al enfriarse la lengua, enfría el cuerpo. Los osos polares, que están viendo ahí justo debajo del perro, lo que hacen es intercambiar contra la superficie. Es decir, se empiezan a revolcar en la nieve, pues en realidad el oso polar es negro, la piel es negra y el pelo es incluso como medio transparente, no es blanco blanco como se ve. Y eso es tan eficiente, ¿no? Que captura el pelo, es como una especie de antena que captura la luz solar, la pasa a la piel y ese sistema es tan eficiente que incluso el oso polar puede sobrecalentarse en ambientes altamente fríos, ¿no? Y la manera de evitar el sobrecalentamiento sería haciendo esto el intercambio contra la superficie. El otro es la sudoración, lo que están viendo ahí en el caballo, que sería el que más conocemos porque nosotros presentamos sudoración como humanos. Pero también en el caso del elefante, donde no hay glándulas ni sebáceas ni sudoríparas, pues se hace vasodilatación en estructuras especializadas, vasodilatan las orejas, es decir, incrementan el área de las venas, de las arterias, perdón, y con ello mayor flujo sanguíneo hacia las orejas y después los elefantes lo único que tienen que hacer es abanicar esas orejas para intercambiar la temperatura corporal con la temperatura ambiental. Bien, antes de continuar, pues vamos a ver ahora los casos de cómo hacen los ectotermos. Aquí vamos a parar esta parte del video. Acuérdense que si les está interesando todo esto, recomiéndenos, envíen el video a quien crean ustedes que le va a interesar. Este, y suscríbanse al canal, por favor, apóyennos con eso para que podamos seguir con nuestra labor práctica. Un saludo a todos.